Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto, como siempre programas muy especiales y esta vez toca el turno de hablar de educación, pero educación de la primera infancia que demanda una respuesta urgente. Estamos conmemorando esta semana 90 años de la educación inicial. Hoy tenemos un programa muy especial con invitados muy especiales para escuchar y entender qué pasa, dónde estamos, qué aprendimos y qué más podemos hacer por llevar adelante y hacer una respuesta fundamentalmente a la educación de la por impacto de la pandemia. Entonces vamos a introducir y empezar en este momento dando nuestro saludo a los aliados nuestros que nos acompañan de los medios de comunicación, tanto nacionales como de provincias, y en primer lugar saludar pues la alianza con UCI Noticias, que gracias a ellos llegamos por televisión digital vía el canal 18.1 de señal abierta, canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más, canal 516 Claro TV, canal 1 de Win TV. Entonces, con todos ellos, muchas gracias, como siempre, y por supuesto a la red de emisoras asociadas y aliadas de la Agencia de Noticias para la Infancia, que es Radio Cutibalú de Piura, Diario de Chimbote de Ancas, la región de Loreto, tenemos a Cutibalú tenemos también La Voz de la Selva de Loreto, Radio Alegría de Abancay, Radio Tahuantinsuyo del Cusco, bienvenidos todos ustedes, y por supuesto Calca TV, Onda Azul de Puno y Radio Yaraví de Arequipa, algunas cuales están en este momento junto con el Diario de la República, Perú 21, entre otros, están haciéndonos llegar las preguntas correspondientes para poder entrar en este momento en directo. Entonces, dicho esto, yo voy directamente a mencionar, esta semana fuimos realmente chocados por esta noticia triste y deplorable de la muerte de más de 16 personas por este acto terrible que condenamos todos y en el cual lamentamos, en la cual fallecieron 16 personas en el Brain y dos de los cuales fueron 2 niñas y 2 adolescentes estuvieron incluidos. Acto que evidentemente deploramos, es lamentable que esto venga a suceder y pedimos realmente mesura para el análisis de esto, una investigación exhaustiva, pero por favor no usar esto o hacer un aprovechamiento político de esta situación, ya que estamos en un momento muy importante, coyuntural, para elegir a una nueva presidenta o un nuevo presidente de la República. Entonces, dicho esto, vamos ya directamente a la introducción del programa. Yo diría que desde la llegada de la pandemia al país, las brechas y desafíos en torno a la educación cada vez más se agudizan, mostrándonos la fragilidad en el que ya nos encontrábamos. Y hoy, a pocos días de las elecciones para elegir un nuevo gobierno, el panorama parece empeorar la crisis, como si no bastara la terrible situación en la que se encuentran miles de niños y niñas, y en especial nuestra infancia. A 90 años de la educación inicial en el Perú, no podríamos decir que estamos celebrando, conmemorando, sabiendo que alrededor de 5.000 nidos cerraron el año pasado, y el primer trimestre de este año se estimaron en 2.000 más, de acuerdo a estudios realizados. Cada cierre significa el retroceso para cada niño y niña y el desafío más grande para el sector estatal en brindar demanda de una respuesta urgente para cumplir en el compromiso de sus derechos. Esta situación y en este contexto, hoy en el programa tendremos un enlace desde Ayacucho con la docente de Zona Rural de Educación Inicial de la Educación Básica Inicial, Janet Delgado, para que nos comente su experiencia en medio de la pandemia. Y en nuestro panel estarán la doctora Elena Valdivieso, quien es catedrática de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Javier Malpartida, educador de la Asociación Taspurisunchis y Apurímac, estará la doctora Madeleine Zúñiga, coordinadora de la campaña peruana por el derecho a la educación, y hemos invitado especialmente al profesor Jaime Montes,
docente y fundador de la comunidad Ser Maestro, que es una comunidad que ha crecido mucho en estos días y que tiene un trabajo muy especial. Junto a ellos, pues, dialogaremos, estaremos juntos para poder realmente poner de manifiesto dónde estamos, qué se está haciendo y cuál es el desafío que enfrentamos en este momento para responder a la demanda de una educación de la primera infancia que ha sido gravemente afectada por la pandemia. Vamos a ir a un corte y en este corte yo quiero presentarles, quiero que tomen atención, esta es una primera iniciativa que como Inversión en la Infancia, con el apoyo de Salgalú y otras organizaciones, tanto del sector privado, entre ellas a la FARPE, también está el Grupo AG y está Resucita Perú, Inversión en la Infancia, entre otras, está de Salud. Hemos logrado hacer un spot, un mensaje para incentivar a la vacuna como un derecho, que toda la gente se pueda vacunar porque es un derecho que tenemos todos los peruanos. Adelante, Jimmy, y volvemos después del corte ya con el programa. Escucha, mi gente, hablemos bien claro, ganémosle al COVID. Escucha, mi gente, vacúnate ya, con la mascarilla te protegerás. Con manos bien limpias, el virus se va. Mantén tu distancia, te protegerás. Escucha, mi gente, ganemos el COVID. Vacúnate ya. Este virus ya causó mucho dolor. Podemos enfrentarlo juntos. Prevenir y cuidarse es lo mejor. La vacuna te protege, es tu derecho. Ganémosle al COVID. Vacúnate, cuídate. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto e inmediatamente nos enlazamos con la licenciada Janet Delgado Yolgo, quien es formadora, innovadora y profesora rural de educación inicial. Labora en la Escuela de Educación Pedagógica Pública San José Salvador Cabero, Ovalle de Huanta, en la región de Ayacucho, y en ella queremos traducir nuestro mensaje de saludo por el Día de la Educación Inicial. ¿Cómo está, profesora? Gusto de saludarlo. Cuénteme. ¿Cómo ha recibido? Buenas tardes. Janet, ¿cómo Buenas tardes, doctor. No soy Así doctor, es. soy Salvador, directamente. Janet, cuénteme, ¿cómo ha recibido el Día de la Educación Inicial? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha conmemorado, qué ha analizado frente a toda esta situación y los desafíos que usted ha tenido en la pandemia? Buenas tardes, doctor Eresi, y buenas tardes a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a Diálogo Abierto. Bien, soy maestra rural, mi nombre es Janet Delgado Yolgo. También soy docente, soy parte de la Fundación Ser Maestro y en esta ocasión me permito compartir esta experiencia que estamos trabajando en tiempos de pandemia. Bueno, nosotros estamos de verdad en una lucha contra esta pandemia que se ha dado a nivel mundial y para nosotros no ha sido limitante, para nosotros ¿no? Ha sido motivo para buscar estrategias, medios y formas de seguir trabajando en tiempos de pandemia. En el caso de educación inicial en la zona rural, ¿no? Las maestras de la zona rural nos hemos puesto en esa situación de cómo continuamos esta educación, de qué manera llevamos adelante la educación en el nivel inicial, ¿no? En ese sentido, nosotros nos hemos puesto a hacer un breve diagnóstico con los padres de familia, un breve diagnóstico para ver en qué horario, por ejemplo, podemos conversar con nuestros padres de familia, en qué horario podemos comunicarnos con nuestros niños, porque muchas veces en las comunidades rurales, doctor Eresi, resulta que los padres no tienen acceso a comunicación porque no hay conectividad, porque no hay señal telefónica, son limitantes.
Por esa razón nos hemos visto en la obligación de establecer horarios. Y, por ejemplo, nos comunicamos en horas de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y para hacer la retroalimentación trabajamos a partir, ¿no?, de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 profesora, de la noche. profesora, a pesar de las dificultades, usted lo toma con mucho entusiasmo. Me imagino que no son las condiciones ideales, pero la noto como que satisfecha a pesar de las dificultades cumpliendo su labor. Sí, doctor Eresi, lo que nosotros hemos hecho es... Soy Herencia, Salvador Herencia. Perdón, doctor Salvador Herencia, disculpe usted. Definitivamente hemos tenido que poner la mejor actitud frente a esta pandemia, doctor. En ese sentido, como le digo, incluso, ¿qué hemos hecho las maestras en educación inicial? Hemos tenido que hacer adecuación curricular, ¿no? La transmisión de Aprendo en Casa hemos tenido que adecuar para enviar a nuestros niños y hemos tenido que transferir al idioma quechua, que es el idioma materno acá en Huamanga. ¿Quién hacía todo eso? ¿Ustedes mismos o tenían algún apoyo? ¿Cómo han hecho? Eso es lo que queremos saber, entender mejor, porque creo que las experiencias individuales en respuesta a esto son realmente importantes. Sí, doctor, definitivamente, por ejemplo, nos hemos reunido a través del Zoom, a través del Meet, docentes de la zona rural para conversar cómo asumimos este reto. En eso surge, ¿no?, de que tenemos necesidades, tenemos que llegar a nuestros niños en su idioma. Y hemos tenido que adecuar, hemos tenido que elaborar videos, canciones, ¿no? Los retos tienen que ser en lengua materna y hemos tenido que buscar alianzas. Por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, son autoridades de la comunidad. Para involucrarlos en esta lucha. No, yo la felicito y queríamos no dejar de hablar de educación inicial sin tener la posibilidad de tener una educadora de inicial, porque sabemos que la infancia, la educación de la infancia es la que más ha sufrido pues el impacto de esta pandemia y no sé, realmente estamos muy satisfechos y nos enorgullecemos de tomar aunque sea unos minutos de parte de usted. No sé si el desafío continúa. Muy brevemente, ¿qué es lo que usted espera o qué es lo que realmente, cuál es la expectativa? Porque la pandemia continúa y el desafío es cada vez mayor, ¿no? Sí, doctor, definitivamente estamos en ese trabajo en constante de responder a los intereses y necesidades. Por ejemplo, esta semana estamos cumpliendo los 90 años de creación de los jardines de infancia en nuestro Perú. ¿De qué manera lo hemos celebrado, no? De repente, para compartir un poquito, hemos tenido que conversar, coordinar con los padres de familia y celebrar de manera virtual, maestro. Desde donde estamos, ¿no?, hemos sido partícipes en esta celebración virtual. En este año, de hecho, ha sido de manera virtual, ya que no nos permite el contexto que estamos viviendo. Y de verdad seguimos innovando, seguimos coordinando, seguimos viendo formas y maneras de cómo seguir en esta lucha, cómo salir de esta dificultad, ¿no?, que se nos ha presentado. Y sí, lamentablemente quienes más, los afectados, ¿no?, en este caso son nuestros niños de educación inicial. Para nosotros es sumamente difícil, pero eso no es barrera y seguimos armando estrategias, seguimos trabajando en equipo. Y también quiero comentarle, a nivel de la Fundación Ser Maestros, somos docentes que también estamos formando, estamos organizando proyectos de innovación que queremos que esto sea un proyecto colaborativo. Ya habrá tiempo para hablar de todas estas cosas, pero hoy día no queríamos iniciar este programa conmemorando los 90 años de educación inicial y analizando propuestas y desafíos, sin hacer un saludo a través suyo a todas las educadoras de inicial de todo el país. Están sacando garra y corazón por no parar en su compromiso. Muchísimas gracias, Janet, por su participación
y ya estaremos en contacto, y un abrazo a toda la red de Ser Maestro en todo el país. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Bien, esto es un ejemplo más de lo que realmente nos enseña la vida. El maestro de educación inicial, a pesar de todas las dificultades que se están viviendo, mantienen el entusiasmo y le llama viva por realmente llegar a sus niños y darles la educación que lo merecen, a pesar de todas las dificultades que se están viviendo. Vamos a un corte y ya volvemos con nuestro panel de invitados. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Bien, ya estamos de vuelta y damos pues la bienvenida a este panel de excelencia que está ya con nosotros conectado, a la doctora Elena Valdivieso, conocida nuestra, educadora, pionera, presidente de la Red de Infancia en el país y miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. También está el doctor Javier Malpartida, que es director de la Asociación Taspurisunches, es educador y con una gran experiencia justamente en educación para el desarrollo social. Está la doctora Madeleine Zúñiga, quien es presidenta o directora de la Red de Campaña Latinoamericana por la Educación, educadora de amplio prestigio y reconocimiento, y está también ya con nosotros, a quien le damos la bienvenida, al amigo Jaime Montes, profesor Jaime Montes, quien es pues director de la red o coordinador de la Red Nacional Ser Maestro en el Perú, que viene dando la pauta en términos de intercambio, sobre todo experiencias a pesar de las dificultades, manteniendo esta flama. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y yo parto evidentemente esta primera pregunta con Elena Valdivieso, ¿no? Y Elena, quisiera preguntarte, quizás una pregunta más general en términos de esto. ¿Qué hemos aprendido en estos 90 años? ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos dejado de hacer frente también? ¿Y cómo visualizamos el desafío que nos presenta la época actual frente a que la educación de la primera infancia, en vez de avanzar, ha sido la que más impacto ha tenido en términos de la pandemia, ¿no? Y no creo que ella haya recibido toda la atención del caso. Es más discurso, es más pero realmente estamos viendo y viviendo una situación que realmente nos preocupa, ¿no? Luego voy a mostrar los datos que tenemos ya del Minedu, de la cantidad de puestos, la cantidad de niños que han dejado la escuela, y esto no está en la agenda, ni siquiera en el debate técnico, ¿no? Por favor, Elena. Bueno, voy a contestar la primera pregunta, que es lo que hemos aprendido. De varios años atrás ha habido muchísimas investigaciones relacionadas con el desarrollo infantil. Muchos psicólogos han estudiado y establecieron
psicología evolutiva para estudiar al niño y se alcanzaron ideas sumamente importantes sobre este desarrollo de los primeros años y el desarrollo cerebral, luego con la neurociencia de fines del siglo pasado. Entonces sabemos perfectamente que si el niño no recibe afecto, nutrición y estímulos multisensoriales y no tiene capacidad de movimiento, sus potencialidades no se pueden desarrollar. El propio cerebro no se desarrolla. Entonces, eso es un problema muy serio porque las potencialidades infantiles se desperdician cuando el niño no recibe esos elementos. La situación de la pandemia precisamente está afectando no solamente al mundo, a las personas, a la economía, a los niños, especialmente a los más pequeños y a los más pobres, porque no tienen esas condiciones que acabamos de mencionar. Los padres están muy preocupados, angustiados por la falta de trabajo, la falta de ingresos. La comida también ha disminuido, hay hambre, hay desnutrición. Y entonces estos niños peruanos y en el mundo entero están sufriendo mucho más que en otras etapas de la vida. Sobre todo los más pequeñitos, los que nacieron en el 2019 y que llegaron a la pandemia con 1 año de edad. ¿Cómo se están moviendo esos niños? Salvo los de zonas rurales que tienen espacios abiertos, ¿no?, y menos peligro. Un niño de la ciudad que vive en un departamento o vive en la punta del cerro, en una casita, ¿qué está conociendo? 4 paredes, nada más. No está conociendo la realidad, no está conociendo la naturaleza. Tiene dificultades para movilizarse porque el espacio es muy pequeño. Entonces, son esas circunstancias y elementos que hacen que la pandemia sea más devastadora con los niños pequeños. Por otro lado, se dice que los contagios también son menores. Entonces, esa es una ventaja que tienen los más chiquitos y por eso es que hoy día se está hablando del retorno seguro. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, Elena, por esta introducción que nos presenta un poco el panorama. Y yo quisiera, luego les voy a presentar los datos que el Minedu ha hecho públicos el día de hoy, ya oficialmente, con datos que realmente nos mueven a una reflexión. Cuando Jimmy esté pronto, voy a mostrarle un poco los datos que han sido públicos el día de hoy, que según el Minedu, 61.000 estudiantes de nivel inicial pasaron de escuelas privadas a estatales. 72.500 interrumpieron sus estudios en el 2020, 705.000 interrumpieron sus estudios entre el 2019 y 2020. Podemos ver otro, según Grupo de Educación al Futuro, el año pasado 5.000 nidos cerraron y el primer trimestre de este año se calculó en 2.000. El 60% de los jardines o centros de educación inicial con pensiones menores a 200 soles no cuentan con la plataforma educativa virtual. ¿Hay algún otro dato más? ¿Para qué necesitamos más datos? Entonces, esto es un poco la realidad que no está en la agenda de discusión técnico ni política. Y yo ahí voy directamente con Javier Malpartida. Javier, ¿cómo visualizas esta situación en términos de una respuesta urgente, en términos de una relación que debe salir como respuesta consensuada y coordinada desde lo local y desde lo regional, teniendo en cuenta una ciudad como la de ustedes o una región como la de ustedes donde el quechua es un factor importante dentro de la educación? ¿Cómo visualizas toda esta información, estos resultados de la pandemia? Bien, creo que las palabras de la doctora Elena Valdivieso son contundentes para mostrarnos la gravedad de la situación. Porque si bien la pandemia nos afecta, afecta a todo el planeta, es en la niñez, en la primera infancia donde está afectando de manera más aguda. Para nosotros esto
es en realidad una enorme tragedia, porque habíamos avanzado. ¿Qué significan los 90? Hemos demorado y generado avances en 90 años para que en un año retrocedamos de manera implacable. Lo que ha significado entender que era más importante intervenir tempranamente que tratar de corregir, que subsanar. Es decir, nos hemos demorado mucho tiempo en aprender la importancia de la educación temprana, de atender a la niñez. Nos hemos demorado en valorar que se requiere más profesionales capaces en la temprana edad incluso, porque se estimaba a unos animadores, una chica con buena voluntad y que sea alegre es suficiente. Es decir, nos hemos demorado en comprender el valor que tiene la niñez para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo del sistema emocional de los seres, el valor que tenían los profesionales que trabajan en esa edad, la inversión y la obligatoriedad para que de un plumazo por una crisis sanitaria retrocedamos tanto. Menciono esto para detallar por qué para nosotros es una tragedia. Si es una tragedia, la pandemia es doblemente trágica en educación, sobre todo en un país con las atroces desigualdades que tenemos, y más aún triple tragedia en esta edad. Sin embargo, como tú bien dices, tenemos que pensar desde todos los lugares, y aquí desde Apurímac y seguramente desde Huancavelica y otros territorios donde la presencia de pueblos originarios es significativa, tenemos que pensar desde nuestra propia vivencia cómo podemos ya no quejarnos, sino construir una realidad distinta. Y esto tiene retos que nos llevan a demandar al Estado una serie de acciones, pero también retos que nos dicen cómo nosotros, sociedad organizada, podemos más que antes tener un rol protagónico. Me gusta mucho este concepto que se está construyendo en el camino de aprendo en casa, aprendo en comunidad, como concepto alternativo. Porque sin duda que retornemos o no a la presencialidad, no es un tema de buena o mala voluntad. Hay muchas familias, muchos niños que nos dicen que pueden entrar al Zoom y nos dicen con una enorme tristeza que quieren abrazar a sus amigas, a sus amigos. Es realmente desgarrador escuchar estos encuentros. Sin embargo, no estamos seguros de que podamos regresar muy pronto a la presencialidad. Entonces tenemos que, mientras peleamos por la presencialidad, ir generando condiciones realistas, viables, que incluso en gran medida están en nuestras manos como comunidad, sobre todo en lugares donde la comunidad tiene un sentido, donde todavía subsisten con mucha fuerza prácticas colectivas y donde todavía tenemos muchísimos saberes que hasta ahora han sido despreciados por el sistema educativo. Cómo me duele cuando escucho a una madre de familia decirle a su niña, a su niño: yo quiero que seas mejor que yo, no quiero que seas como yo. Caramba, qué frase. Es muy real, muy concreto. Te agradezco. Muy duro. Muy duro. Te agradezco, Javier, por esta primera intervención. Yo pediría ahora a Madeleine Zúñiga. Querida Madeleine, como siempre, el cariño de siempre.
contigo y evidentemente toda tu experiencia como parte de la campaña latinoamericana por la educación y por todo lo que has contribuido, sobre todo en la educación intercultural bilingüe en este país. Yo te preguntaría, porque hay gente que ya está en el chat consultando sobre esto, y es, ¿podrías tú decir cuáles son las consecuencias que trae la discontinuidad de la educación inicial? Me piden que te pregunte esto, porque ya no reciben su alimentación y atención oportuna y en sus centros educativos, y tampoco yo creo que están siendo afectados en términos de salud mental, cognitiva y todo lo demás, aparte de la lengua. O sea, es un problema y quisiéramos escucharte de tu parte un análisis, Madeleine. Adelante. Gracias, Salvador. Una pequeñita aclaración, pero importante. No soy presidenta de la campaña latinoamericana. La campaña latinoamericana tiene una coordinación regional. Yo no lo ocupo, ¿ya? Lo que sí soy es vicepresidenta de la campaña mundial por la educación. Bien, mira. No, mira, gracias por la aclaración y bienvenida sea. Para nosotros eres... Sí, pero no. Los cargos son secundarios. Estoy completamente de acuerdo con la claridad con la que tanto Elenita como Javier acaban de exponer, ¿no? La tragedia que significa para nuestra infancia, sobre todo, esta pandemia y la suspensión de no solamente las clases, ¿verdad?, sino la posibilidad de encontrarse incluso con los propios familiares, con los abuelos, etc. Es muy cierto lo que se ha dicho, las condiciones son distintas en las zonas urbanas y las zonas rurales. Y otra condición que realmente hace la económica, ¿no? Las clases pobres siempre van a ser las más afectadas, tanto en la ciudad como en el campo. Yo quisiera también, hablamos de la educación inicial y debemos recordar que tiene en el país dos ciclos, el ciclo 1 y el ciclo 2. El ciclo 2 es el que tenemos los datos del ministerio, ¿verdad? Porque con gran felicidad había habido un gran avance, es cierto. Habíamos llegado a ser cerca del 90% de la matrícula en todo lugar y yo me sentí muy feliz. Y que eso se cumplía tanto en las zonas rurales, también con población indígena, ¿verdad? Y eso era un gran avance. Pero, por supuesto, todos nos quejábamos de la calidad. Elenita, en especial, ¿no es cierto?, siempre ha defendido la debilidad de la calidad de esos servicios. Pero lo que me preocupa mucho más, Elenita lo mencionó en un momento, son los del ciclo 1. Los menores de 3 años. Para ellos, que son los más frágiles de todos, y es especialmente en esos primeros años de vida donde se van a centrar, a cimentar todas estas potencialidades que tiene el desarrollo infantil temprano, ¿verdad? Y es ese tramo, ese grupo, el que más es siempre, y donde las desigualdades son, porque las criaturas que nacen un decirlo, donde no hay actividad, hambre, tienen muchos y llenos de juguetes y colores, etc. Ellos solos prácticamente comienzan, y sus padres o los que los cuidan están constantemente apoyando, propiciando ese rollo óptimo, riqueza de potencialidades con las que nacen todos los niños. En cambio, los bebés, los niñitos que nacen en hogares donde los padres trabajan y no pueden dedicarse a los niños, además viven en condiciones de muy poco estímulo externo, a no ser sus propias condiciones, claro, sí, y muchas veces les sacan provecho a ellas, ¿verdad? Ellos necesitan por derecho, la atención del Estado, ¿no? Una más, como antes fue, los guaguaguasi, etcétera, atendían a esa población. Y ha habido avances. Un último dato que tengo yo en términos de inversión, dicen que del 2002 al 2020 ha habido 115% de incremento de inversión.
para atender a esa primerísima infancia, ¿verdad? Pero todo eso se ha detenido y ha dado a retroceder. El gran desafío en este momento, ¿no? Claro. Es que no retroceda más y al contrario, se aumente. Porque puesto, como bien se dice en la mesa de concertación, no hay derechos, ¿no? Entonces es importante siempre cuando hablamos de infancia o de educación inicial en especial, diferenciar las condiciones en las cuales el ciclo sabe mucho más. Claro. La demanda, la exigencia es mucho mayor en el ciclo 1 en este momento que para el ciclo 2, ¿no? Muchas gracias, Madeleine. Y entendido que evidentemente en el término de educación de la primera infancia tenemos que llamar la atención a este ciclo 1, que es menores de 3 años, que está comprendido dentro de las prioridades que deben ser retomadas inmediatamente. Yo ahora sí quisiera hablar con el profesor Jaime Montes. Jaime, realmente es realmente un gusto tenerte aquí con nosotros. Ustedes con la red Ser Maestro, ustedes están en la línea de frente, atravesando justamente y enfrentando estos desafíos, estos temas, estos problemas, y haciendo realmente innovaciones importantes, que creo que en cierta forma habla ya Javier Malpartida de reconocer, recopilar esto, porque yo creo que ustedes frente a la pandemia no han dejado de trabajar, no han dejado de hacer, y frente a estas circunstancias han respondido. Ya entrevistamos a la profesora y antes a otros sectores. Entonces, nuestra pregunta, Jaime, es ¿de qué manera ustedes están viendo? Porque este problema, estos datos se van acumulando, o sea, sé que están haciendo el esfuerzo. ¿Cuál es la reflexión que tiene la red Ser Maestro? Porque esta situación no termina con la exposición de un ministro o el nombramiento de otro ministro en un nuevo gobierno. ¿Cómo es que están viendo y cómo están reflexionando desde la línea de frente que están trabajando ustedes el enfrentamiento a esta pandemia? Muchas gracias por la invitación y un honor estar al lado de la doctora Elena Valdivieso, Madeleine Zúñiga y Javier Malpartida. Bueno, yo quisiera mirar o complementar la otra cara de la crisis, es decir, para nosotros los docentes ha sido una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de demostrar que ante la crisis podemos innovar, crear, buscar soluciones, y sobre todo valorar el rol importante que ha tenido la familia en la primera infancia. La familia ha aprendido a ser un poco más de maestro y de maestra. Ha creado sus espacios, ha generado sus juguetes, sus materiales didácticos, ha invertido en datos. De hecho, esta crisis ha generado nuevos canales y sistemas de confianza entre la familia y el profesor. Hay mucha solidaridad entre la familia y el profesor. Existe muchas iniciativas de alcaldes, de comuneros que se han sumado a esta movilización de no perder el año. Yo creo que eso es lo bueno dentro de lo tanto malo que nos está pasando. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe. Yo creo que la educación tiene ese valor de aprender a soñar, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos que perder. Y justamente en esos primeros 5 años, los niños sueñan, imaginan, y creo que hay que ser un poco más optimista que a veces cuando analizamos en términos de la escuela, sabemos que han perdido mucho, el relacionamiento, el empoderamiento en sus argumentos, en el mirar al otro, en la empatía, en el trabajo en equipo, sí, pero en la casa también han aprendido. Quizás como Estado y como sociedad necesitamos saber qué tanto han aprendido. Y no será acaso en la educación inicial darle la importancia ahora a la casa también, a la familia también, me pregunto, ¿no? Es decir, otro asunto importante creo que tenemos que valorar también es que los docentes se han dado cuenta que lo más importante no es transmitir, no estar por encima del estudiante, no estar al lado del estudiante, sino confiar. Que la autonomía del estudiante es muy importante, ¿no? En los proyectos que nosotros hemos acompañado, la gran pregunta era, ¿pero cómo hago la retroalimentación? ¿Cómo hago el acompañamiento? No estoy cerca de ellos. Confía que ellos van a poder.
De hecho, el gran déficit, el gran desafío es que los niños no están aprendiendo proyectos complejos, aprendizajes complejos que le van a preparar a solucionar problemas complejos. Ese creo que es el reto que tenemos que abordar los próximos meses y próximos años, ¿no? Otro elemento crucial es que se ha evidenciado la brecha. Los profesores rurales, básicamente, han cargado las consecuencias de esta crisis, ¿no? Han invertido su tiempo, sus vidas, su salud, sus recursos, pero también se ha demostrado la gran solidaridad entre ellos, las comunidades que se han generado. No, muchísimas gracias, Jaime, porque creo que esta primera intervención tuya pues nos llama la atención justamente de esta comunidad de aprendizaje y el rescatar el valor de este esfuerzo que se está desarrollando en diferentes frentes. Yo creo que como conversábamos ayer con Javier en un diálogo con Foro Educativo, yo creo que nos falta una gestión más eficiente y un diálogo más ético sobre lo que podemos y debemos hacer en este momento. Yo pido a ustedes, nos vamos a ir a un corte y vuelvo con la pregunta que han hecho llegar medios de comunicación para ustedes. Muy amable. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Bien, ya estamos de vuelta y nos vamos realmente a las preguntas que nos han hecho llegar algunos medios de comunicación. Y el primero es Radio Alegría de Apurímac, que evidentemente tiene que ver con el doctor Javier Malpartida, y me dicen que también les gustaría la opinión de la doctora Elena Valdivieso. Debido a la deserción en la educación a distancia y la demora en la implementación de una nueva estrategia, ¿se podría considerar que el 2021 sería otro año perdido en la educación de la infancia en este momento? Javier y Elena, por favor. Acuérdense que tenemos 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos máximo por cada intervención para poder atender 4 preguntas más que hay de medios. Adelante. O Javier, ¿comienzas tú? Bien. Yo no estoy seguro, coincido con lo que dice nuestro amigo Jaime Montes, que no es totalmente perdido, es decir, es un año distinto, muy trágico, pero también es cierto que hay cosas que se están haciendo y que de alguna manera mitigan la gravedad de lo que está sucediendo. Nosotros, a estas alturas del año, podemos sí estar muy preocupados de que no se hayan logrado este año dar pasos muy significativos para responder mejor, sino con la presencialidad que sabemos es imposible aún, sí con ver sistemas de entrega de alimentos, sistemas que nos permitan que lleguen más recursos
fichas, materiales concretos a las comunidades, que eso sí se puede hacer y en otros países de América Latina se está haciendo, y sobre todo que no se haya diseñado una estrategia para involucrar mejor el esfuerzo de la familia. Es decir, si no podemos llegar desde el docente de manera cotidiana, debemos fortalecer a la familia para que acompañe mejor los esfuerzos que se están haciendo. Esperamos que luego de un cambio de gobierno pueda haber una respuesta muy rápida que por lo menos responda con algunas de estas inquietudes o atendiendo estas variables. Gracias, Javier. Entonces estoy entendiendo para Radio Alegría de Apurímac que, dadas las experiencias que hemos vivido en este año, no podemos considerar que sea perdido, pero sí tenemos los elementos y los argumentos para entrar en una nueva plataforma de negociación y de reactivación de la educación de la primera infancia. ¿Usted coincide con esto, Elena, por favor? Aló, Elena. Parece que su micrófono no está... Perdón. Sí. No sabemos si vamos a tener otro año perdido. No tenemos la bola de cristal para saber si la pandemia va a recrudecer o se va, o habrá nuevas cepas, va a haber una tercera ola. No se sabe. Vivimos en una incertidumbre muy grande. Y entonces tenemos que prepararnos para todo. Y por eso tenemos que prepararnos para el retorno, pero también para continuar con las estrategias de educación a distancia o remota. Evidentemente hay que reconocer que muchos profesores se han reinventado, han adoptado nuevas estrategias, hemos aprendido muchas cosas y estamos trabajando de una manera diferente. Pero cuando haya el retorno, no necesariamente va a ser así. Seguramente va a haber una educación híbrida o mixta entre lo presencial y lo remoto, ¿no? Pero yo quería profundizar un poquito más, discúlpenme, en lo que se ha dicho anteriormente. Sí, adelante, Elena, por favor. Llegar al fondo de las cosas. Yo he dicho que las investigaciones avanzaron mucho, pero en la realidad, acá en el Perú, no hemos avanzado. Como decía Madeleine, el primer ciclo, bueno, el segundo ciclo casi se universaliza, con muy mala calidad, pero bueno. Pero el primer ciclo, 5% en educación y otro 5 o 6% en el MIDIS. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Desde el siglo pasado en que sabemos la importancia de esta edad. Debiéramos avanzado más rápido y debieran los gobiernos, las autoridades, haber tomado conciencia. Perdón, Elena, acá hay una repregunta que me hacen. Cuando dices tú 5 o 6% en el Estado, en el MIDIS, ¿te refieres a la cobertura de Cuna Más? Sí, a la cobertura de Cuna Más de los niños de 0 a 3 años en los servicios de cuidado diurno. O sea, para ti me están preguntando, ¿el costo-inversión no justifica también tan poca cobertura, o sí? No escuché que el costo-inversión no justifica esta baja cobertura, es lo que me están preguntando. Ya. No se ha invertido en el primer ciclo, sencillamente. Quizá ahora último algo pensaron, pero no sé. Desde la época desde los años 90, se cerró la Dirección de Educación Inicial y se reconoció como el inicio, los 5 años, parte de la primaria. ¿Qué quedó de la Dirección de Educación Inicial? Una oficina de material educativo. Y eso ha estado durante mucho tiempo. Y cuando yo estuve en el ministerio, presenté 4 propuestas de nueva dirección. No se aceptaron hasta que vino Alan García y la volvió, ¿no? Entonces, no se les dio importancia, como si no existieran, eran invisibles, ¿no? Y el MIDIS atiende a los niños de zonas rurales y de zonas marginales. Pero el niño de la ciudad, el más afectado,
porque está visto que las mayores deserciones se dan en la ciudad, en la zona urbana y en Lima especialmente. 2.000 centros, bueno, particulares, pero que atienden a todo tipo de niños, porque atienden a niños de clase alta y de clase media. 2.000 han cerrado. Y yo les cuento que las profesoras están haciendo otras cosas. Una directora me contaba, mis profesoras están haciendo lasaña, y cuando les he dicho, vamos a reabrir el centro, estamos ganando bien. Entonces... O sea, hay un tema ahí también de gestión, ¿no? Muy importante que se debe atender. Sí, yo volvería contigo luego, Elena. Yo voy a entrar con una pregunta de Radio Diplomat de Trujillo y de Radio Guaitará de Huancavelica para Madeleine. El primero, te voy a leer las dos preguntas, Madeleine, y esto lo pueden atender también Javier y Elena. Dice, ¿cómo deben apoyar los padres o madres a sus niños o niñas de 3 años que vienen recibiendo afianzamiento de manera virtual? Dice Radio Diplomat. Antes el docente se hacía responsable del niño en el nido, pero hoy ya no están. ¿Qué otras alternativas tienen los padres para prepararse y para brindarles mejor atención? Y la otra pregunta, que está relacionada también con eso, tal vez Javier o Elena, es Radio Guaitará de Huancavelica, que es una preocupación porque nos han mandado informes de niños caminando dos horas para poder encontrar una señal de internet o algunas cosas de ese tipo, o compartirlas. Dice, el Minedo ha entregado tablets para el nivel primaria y secundaria, pero no para el nivel inicial o para los padres que atienden el nivel inicial. ¿Qué y cómo hacer para brindar la misma atención sin discriminación a la infancia para su aprendizaje? ¿Por qué hablamos siempre, cuando hablamos de educación, de la tabletización del estudiante? No sé, yo hago estas preguntas, los especialistas son ustedes. Comienza Madeleine, por favor, tenemos los próximos 5 o 6 minutos para poder dialogar sobre este tema. Adelante, Madeleine. Gracias. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier en términos de que no hay una estrategia para apoyar a las familias que en este momento son los maestros de sus niños, ¿verdad? También es una ocasión para darnos cuenta de la gran deuda que tenemos con la educación de personas jóvenes y adultas. Hay muchísimo que decir al respecto, pero la verdad es que es impactante y es una cifra que yo quisiera que todos recordáramos, que hay cerca de 8 millones de peruanos y peruanas que son analfabetos, o absolutos o funcionales. Y en este momento no pueden ayudar a sus niños en el desarrollo que uno quisiera, ¿verdad? Y la culpa de esa falta de preparación no es el Estado, que además se ha negado a atenderlos después cuando ya habían pasado, ¿verdad?, los 15 años y merecían seguir estudiando, si es que lo deseaban, pero todos ahora quieren seguir estudiando. Entonces, yo creo que lo más importante, recojo también lo que dijo Jaime, ¿no? Tenemos que sembrar esperanza y confianza, porque si bien el padre y la madre será analfabeto, tiene muchos otros conocimientos. Y eso es lo que hay que infundir a los padres. Tienen una vida llena de riquezas y yo estoy completamente de acuerdo que en este momento, especialmente en las zonas de las culturas indígenas, están teniendo la oportunidad de educar a sus hijos según sus propios valores y creencias, ¿verdad? Y conocimientos también. Y ahí entra también la comunidad. Está visto, también lo ha recordado Javier, ¿verdad?, cómo se han comprometido con la escuela en última instancia, ¿verdad?, para que los niños no pierdan la escuela. Pero ellos mismos, repito otra vez, debería haber mucho mensaje de parte del Estado dando confianza al padre, a la madre, ¿verdad?, para que sepan que ellos también están enseñando muchas cosas de valor para la a sus niños en este momento. Siempre me preocupó el hecho de las tablets, ¿ya? ¿Puedo decir algo al respecto? Las tablets a mí me parece fue una gran ilusión, pero ya de entrada sabíamos que era muy difícil comprar 1 millón de tablets, no se encuentran en la esquina, y eso iba a ser bien difícil. Y el tema es
no ha habido plena conciencia de la falta de electricidad, ya no solamente de conectividad en el país, ¿no? Yo inundaría las escuelas de libros, bibliotecas. Jaime ha mencionado juegos también, ¿verdad? Y eso sería una gran cosa. Me parece... No dependamos de la tecnología me parece pero sí llevarían bibliotecas, ¿verdad? Lindísimas, de todo tipo, quién sabe hasta menos costosas, y eso disfrutaría toda la familia y la comunidad. Bibliotecas comunales serían excelentes. Muchas gracias, Madeleine. Entendido. Pero no estamos tarde. Muchas gracias, Madeleine. Entendido el mensaje. Disculpen, hay un factor tiempo por la televisión satelital también. Javier, evidentemente esta pregunta de Radio Guaitará tiene que ver también con este enfoque más regional de aprendizajes, pero aquí Web Informativa de Arequipa y este radio desde Arequipa nos están haciendo llegar una pregunta que tiene que ver contigo y quieren saber también de parte de Elena, quizás utilizando los próximos 4 minutos que nos dejan, 2 para cada uno si fueran tan amables. ¿Qué compromisos, doctor Malpartida, debe asumir el nuevo gobierno que priorice la atención a la educación de la infancia? Yo creo que son 2 grandes tareas. Una primera, una decisión política que hasta ahora no se ha visto en ninguno de los 2 sectores por priorizar la educación y en particular la primera infancia. Compromiso con presupuesto, con responsables, con metas que puedan ser vigiladas y evaluadas también por la sociedad civil. Y segundo, y aquí creo que hay que combinar todas las estrategias, todos los formatos y todos los lenguajes. Televisión, tablet, internet, materiales, bibliotecas, folletos, juegos, ludotecas comunitarias, etcétera. Todos los recursos, a quien no le llega por acá, le llega por allá. Combinemos, las realidades son muy diversas. Y en segundo lugar, retomando lo que decía de esa subvaloración que una madre tiene cuando le dice a su hijo, no quiero que seas como yo, en el caso de los pueblos originarios, y Apurímac lo es, tenemos que hacer una enorme campaña que transforme esta idea de que si yo soy analfabeto o si solo tengo primaria, secundaria, no te puedo enseñar nada. Mentira. Muchísimas cosas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, tienen un enorme valor. Hemos demorado 200 años para que recién este año aparezca un programa de televisión en quechua. No demoremos más de 200 años para valorar lo que tiene como potencia la educación de niñas y niños en nuestra historia, en nuestra vida como país. Muchas gracias, Javier. Excelente. Con esto atendemos a Web Informativa de Arequipa y yo paso esta misma pregunta también como una forma de mensaje final a Elena Valdivieso. ¿Qué compromisos piden, por favor? ¿Usted piensa que debe asumir el nuevo gobierno que priorice la atención? No oigo bien, perdón, no oigo bien. Bien, que me están preguntando, están haciendo la misma pregunta, Elena. ¿Qué compromisos debe asumir el nuevo gobierno que priorice la atención, la educación infantil, de la primera infancia? Ojalá el nuevo gobierno lo asuma como una cosa sumamente importante, porque el desarrollo de las potencialidades de los niños es desarrollo humano, y el desarrollo humano es desarrollo sostenible de los países. Entonces, si estamos desperdiciando las potencialidades, ¿qué país vamos a tener? La educación inicial forma inteligencia, forma pensamiento, capacidad crítica, se forma desde los primeros años. Entonces, es un problema si no se tomara con la debida importancia. Ahora, yo quisiera recoger un poco el tema de los padres. El trabajo con los padres siempre ha sido fundamental en educación inicial. Que unos lo hicieran y otros no, eso es otra cosa, pero estaba reglamentado. Y en este momento
según me dicen muchas profesoras, los papás están aprendiendo competencias, adquiriendo competencias pedagógicas. Se han convertido en grandes mediadores. Por supuesto, algunos. No todos tienen ni el conocimiento, ni el nivel, ni la preparación, ni la disposición. Muchos tienen teletrabajo, las mujeres están sobrecargadas de trabajo y de asuntos domésticos. Entonces, tampoco no se puede... y en el primer ciclo, naturalmente, muchísimo más. El trabajo con padres y los programas para padres debieran darse a través de la televisión, de la radio, de todo. O sea, en el caso de un nuevo gobierno tiene que repensar un sistema de educación permanente y no solamente un aprendo en casa circunstancial. Sí. Eso es lo que me está diciendo. Y una capacitación digital también para las maestras, porque también de alguna manera se trabaja con los niños de 3 a 6 años de manera digital, ¿no? Sí. Entonces, por eso tenemos que asumir todo esto con optimismo, ¿no? Y con esperanza. Yo estoy entendiendo, Elena, que ya estamos en capacidad con estos consensos de entrar a negociar cualquiera que fuera el nuevo gobierno, porque sabemos qué es lo que se puede y debe hacer. Madeleine, razones de tiempo, 1 minuto para tu despedida o mensaje final antes de pasar al corte ya a UCI Noticias. Gracias, Salvador. Mira, estoy completamente de acuerdo nuevamente, afianzo lo que se ha dicho hasta el momento. Recordemos que la infancia tiene todos los derechos desde su nacimiento y antes. Eso es lo que propicia como gran mensaje desde la campaña mundial. Derechos desde el principio. Entonces, un tema que no hemos tocado más indirectamente, no de ahorita, sino para un futuro, es la formación de docentes. Perfecto. Para atender la educación inicial, sino toda la educación infantil. Enfoque de derechos es fundamental como columna vertebral en la formación de nuestros docentes. Será útil para todos. Un punto que debe observar entonces en la negociación el nuevo gobierno también, que fue la pregunta. Yo les quiero agradecer infinitamente y disculpar la ausencia de Jaime Montes, que ha tenido una urgencia, una emergencia y ha tenido que salir. Voy a ver, espero que no haya sido consecuencia. Yo pido a todos ustedes disculpas, pero imagínense ustedes si nosotros sufrimos con el tema de la conectividad aquí. A veces no tenemos el sistema de conectividad que nos permita actuar con fluidez. En fin, imaginemos ahora y pongámonos en la cara, en el rostro y en la vida de cada uno de estos estudiantes que están en las diferentes regiones queriendo recibir su educación. Yo agradezco a Beatriz Mera, que habla en el chat, a Marta Santana de Ica, a Francisco Ruiz de Arequipa y en fin una serie de mensajes que han llevado felicitando a este panel de excelencia por sus intervenciones. Habrá tiempo. Seguiremos con esto para poder llevar adelante este trabajo. Sí, nos están cortando, Elena, si es algo muy breve, sí. Sí, por eso la falta de conectividad, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron Javier y Madeleine. Utilizar otros medios, no solamente la televisión, hay una gran falta de conectividad. La radio tampoco no es para esa edad. Entonces las ludotecas, los libros, los cuentos, en todos los idiomas que se emplean en nuestro país. Eso sería sumamente importante en un nuevo gobierno. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que un sistema permanente de educación a distancia, ya fuimos pioneros hace 40 años nosotros. Es importante retomar esto. Quiero darles 2 noticias a todos ustedes. El noticiero de ANI Televisión con las redes de provincia sale el día de hoy y estará en todas las redes comunitarias. El segundo información que les quiero dar y compartir con ustedes, que son miembros de Inversión en la Infancia también, fue aprobado hoy el manifiesto Alerta Ciudadana que será dirigido como Inversión en la Infancia a el nuevo gobierno electo, no a los candidatos. Entonces, ¿qué posiciona el tema? Y uno de los temas centrales, Javier, es educación de la primera infancia en el principio de atención prioritaria a la infancia. Pronto estaremos con ustedes. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Madeleine, Javier, por esta noticia y un abrazo a Jaime. Esperamos que no haya sido ningún
un asunto por lamentar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao.